¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Hugo Márquez, soy de la ciudad de Oaxaca y les comparto que acabo de recibir mi premio de caravana de mecánico al día. Gracias a la empresa Autel por esta herramienta de diagnóstico. Gracias al señor Carlos Villagrán, gracias al señor Leonel Villena, y quiero invitarlos que sigamos participando en la caravana de mecánico al día. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Nuevamente con ustedes, mi nombre es Daniel Molina, pues compartiendo un tema más de los de Autel y agradeciendo de antemano que pues, nos den la oportunidad, ¿verdad?, de pasar esta información a su consideración. Pues empezamos. El día de hoy es acerca de las funciones de servicio. Funciones de servicio que son aquellas que han sido desarrolladas especialmente para complementar los procesos de mantenimiento preventivo típico de los talleres. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Pues en funciones de servicio, sí, inicialmente el concepto, cual dijimos, estaba enfocado a dar solución, ¿verdad?, a esas necesidades propias del mantenimiento preventivo, pero pues hoy en día el concepto se ha ido ampliando y tenemos muchas más funciones que no propiamente son para el mantenimiento, pero que sí están presentes para ayudarnos a completar otro tipo de configuraciones o ajustes o demás sencillos, digamos, dentro de los vehículos. Ahora, pues los equipos en la línea Autel tienen, por ejemplo, 22 funciones. De hecho, las nuevas versiones ahí con Ultra, para quienes ya lo hayan visto, pues estamos alcanzando 26, si no mal recuerdo, funciones ya en esa nueva versión. Pero bueno, partimos de las 22 que encontramos en los equipos más accesibles, más pequeños. Y como podrán ver, pues tenemos sí reinicio de la luz de aceite, frenos electrónicos, apoyo a configuración de sistemas de presión de neumáticos, a la batería, reemplazo, configuración, aprendizaje de batería, apoyo para el purgado o sangrado de frenos, filtros de partículas y catalizadores de selección reductiva, apoyo para el sistema de inmovilizador, inyectores, dirección electroasistida, suspensión, cuerpo de aceleración, ventanas, cristales, techo corredizo, asientos, tablero u odómetro, cambio de lenguaje, ¿verdad?, para cuando los vehículos vienen en un idioma diferente y se quieren adaptar, faros con dirección adaptativa, cambio del tamaño de rodado para subir o bajar el tamaño de rueda o de llanta, aprendizaje de perfil de señal de sensores, por ejemplo, de posición de cigüeñal, cilindros para hacer pruebas de balance de cilindros o contribución, adaptación de la transmisión, ¿verdad?, tanto en transmisiones electrónicas automáticas, tradicionales, como en CVT o transmisión variable, para hacer los aprendizajes necesarios, reset del sistema de bolsas de aire, configuración de la mezcla aire-combustible para aquellos casos que necesitamos hacer ajustes y no se diga propiamente en aquellos que traen combustible flexible, ¿verdad? Y pues bueno, alguna otra de actualización. Entonces, esto es un menú típico de funciones especiales de servicio que vamos a encontrar en las herramientas de gama media, ¿verdad?, en cuanto a Autel, particularmente el equipo MaxiCheck o la versión MaxiCheck MX808. Y de ahí hacia adelante, MaxiDAS, MaxiSys, Ultra y todo lo nuevo, pues bueno, traen cuando menos estas 22 funciones de servicio disponibles. Ahora bien, dijimos que el tema pues empezó con las funciones orientadas a apoyar las labores de mantenimiento. En ese sentido, las principales, las más requeridas para hacer un mantenimiento preventivo, pues son la del apagado del indicador de mantenimiento o la luz indicadora de cambio de aceite o el mensaje, ¿verdad?, de cambio de aceite. Entonces, cuando lleva alguien su vehículo a hacer afinación, pues sucede que ya hicieron el mantenimiento, ya cambiaron el aceite, ya ejecutaron todas las actividades propias,
pero sigue apareciendo encendido el indicador o el mensaje en el tablero diciendo que, pues, que hay que volver a hacer el cambio de aceite. Entonces ya les ha pasado a muchas personas que pues ya lo cambié y no se reinicia solo el contador o el indicador, no se apaga. Pues no, porque esto requiere hacer un procedimiento o requiere ejecutar una función para borrar el aviso y restablecer el contador de tal manera que al paso de determinado tiempo se cumpla el kilometraje o se cumplan los días, pues vuelva nuevamente a avisarnos que ya toca ese cambio. Entonces es un recordatorio, ¿verdad? Otra de las funciones principales son la que tiene que ver con frenos electrónicos o frenos EPB. En los frenos electrónicos, pues ya saben, antes nosotros teníamos nuestro pedal al piso o la palanca de mano para poner el freno de estacionamiento. Pues ya está cambiando, ¿verdad? Desde hace varios años, y ahora el freno de estacionamiento, pues basta con presionar un botón y automáticamente se amarran, ¿verdad? O se forzan los discos para que el vehículo no se mueva más. Es un actuador electrónico y el problema de ello en cuanto a mantenimiento es que para poderlo abrir hay que darle instrucción o hay que poner el sistema en modo de servicio para que nos permita retraer ese caliper y poder sacar las pastillas o balatas y reemplazarlas. Y por supuesto eso conlleva que hay que aprender el nuevo grosor de la balata, si rectificó disco, el nuevo grosor del disco, y pues bueno, son funciones asociadas a EPB. Después BMS, configuración o reemplazo de batería. Usted va porque le está fallando la batería, se la cambian y en ese proceso de cambio puede desconfigurarse el sistema. Entonces es necesario reaprender para que los focos no se queden, a veces no encienden, por ejemplo, no responden los cristales o responden de manera rara, ¿verdad? Dicen ahí se queda loco el sistema. Entonces esos elementos de la carrocería que se pueden alterar, pues es necesario aplicarles algún reset. Si usted quiere cambiar el tipo de batería, ¿verdad? Tiene una batería convencional y le quiere poner una tipo AGM, por ejemplo, o al revés, ¿verdad? Quiere cambiar el tipo de batería o el nivel de amperaje que esta maneja, los SAs, es necesario darlas de alta en el vehículo para que éste las reconozca adecuadamente y funcione bien el sistema. La regeneración forzada. La regeneración forzada tiene que ver con el sistema de apoyo, ¿verdad?, al control de hollín que traen los vehículos diésel, el cual, pues bueno, retiene esas partículas grandes de hollín y cuando este filtro se satura, pues es necesario a veces ejecutar una regeneración forzada del filtro. Entonces es un procedimiento que acompaña de alguna manera al mantenimiento preventivo de la afinación, en este caso de vehículos diésel, ¿verdad? Dirección electroasistida. Si llevamos nuestro vehículo a que le hagan alineación, sí, mecánicamente podemos haber quizás ya puesto todo bien alineado hacia el frente, pero si la computadora no reconoce esa posición como ángulo cero, entonces va a haber siempre un pleito entre la computadora que genera un ángulo o registra un ángulo y la dirección que apunta a otro. Entonces la computadora lo jala siempre a ángulo cero, mientras que el conductor lo quiere apuntar al frente y siempre es un pleito porque no coinciden. Ya veremos el detalle. Entonces tiene que ver con alineación del vehículo. Y cuerpo de aceleración. Otra vez, como el proceso de mantenimiento incluye, entre otros, ¿verdad?, la limpieza, cambio de filtro, por ejemplo, limpieza de cuerpo de aceleración, y en ese movimiento se mueven las características de flujo del aire que ingresa al motor, entonces la posición marcada en la memoria del cuerpo de aceleración, pues a veces ya no coincide con la cantidad de aire aspirada que se esperaba en dicha posición. Entonces es necesario reaprender o recalibrar ese cuerpo de aceleración. Entonces de las 22, estas 6 son las de mayor demanda en cuanto a mantenimientos preventivos. Y esas 6 funciones las vamos a encontrar en el equipo más pequeño de Autel que está relacionada con este tipo de funciones de servicio, ¿verdad? En este caso, pues el equipo es el MaxiDiag y hay 2 modelos, MD808 y 808 Pro. Ambos soportan estas 6 funciones de servicio y tienen una diferencia entre ellos. El 808 base es un equipo que puede diagnosticar los 4 sistemas principales del vehículo: motor, transmisión, frenos y bolsas de aire.
Esos 4, ¿verdad? Los que históricamente han sido de mayor demanda o eran de mayor demanda hasta recientemente. Esos 4 están en el MD808 y para quien quiera ver todos los demás sistemas a bordo, entonces estaría la versión 808 Pro. Esa es la diferencia. 4 sistemas, todos los sistemas. 4, todos en el modelo 808 y ambos cumpliendo con las 6 funciones de servicio o de apoyo a mantenimiento principales. Ahora, si las queremos todas, si queremos todas las funciones de servicio, las 22 o más, conforme se van agregando, entonces estaríamos hablando de un equipo más grande, ¿verdad? El MaxiCheck, y la versión es el MX808. MaxiCheck MX808, ese sí va a cubrir las 22 o más, según se van agregando, funciones de servicio. Y bien, pues entrando un poco al detalle de las funciones de servicio, veamos, aunque sean las principales, aquella que refiere al freno de estacionamiento electrónico. ¿Para qué sirve? Ya comentamos un poquito el antecedente, me ayuda a restablecer los frenos de estacionamiento electrónico y esta opción pues nos incluye algunas funciones, por ejemplo, poner el sistema a modo de taller de tal manera que me permita trabajar libremente sin estar peleándome con los calipers, por decir, para que se contraigan de manera o se retraigan de manera fácil. Me permite controlar la activación de las válvulas de tal manera que pueda yo dirigir los flujos de los líquidos de frenos. Me permite abrir y cerrar los calipers y ya habíamos dicho, reaprender los grosores tanto de disco como de pastilla o balata cuando hacemos la rectificación o el reemplazo de manera correspondiente en cada caso, ¿no? Entonces, ¿cuándo es necesaria esta función? Pues, como el antecedente lo dice, cuando rectificamos los discos, cuando cambiamos balatas o pastillas, cuando estamos trabajando con reparaciones más allá, que incluyen, por ejemplo, el reemplazo del servomotor, a lo mejor reemplazar la ECU, o incluso, a veces tan sencillo que pareciera, reemplazar el botón de activación de los frenos electrónicos, pues también puede requerir esta función para hacer el reset y la adaptación. Cuando se enciende la luz del desgaste de balata o de pastilla, ¿verdad? Pues es necesario seguramente utilizar esta función, una de dos, ¿verdad? Porque hay alguna anomalía que hay que reiniciar, o dos, a lo mejor la balata efectivamente requiere el reemplazo y caemos en este otro punto de que una vez hecho hay que reaprender el nuevo grosor de esa pastilla. Y pues también se va a requerir esta función cuando necesitamos corregir problemas en el sensor que indica el desgaste, porque su circuito se ha quedado en corto, abierto, se dañó el sensor como tal, se rompió la línea y es necesario corregir el problema. Acá un ejemplo, entraría a funciones especiales, hay que seleccionar freno electrónico, freno de estacionamiento, reemplazar las pastillas, sí. Nos da alguna advertencia, ¿verdad? Nos da algunas indicaciones, asegúrese del voltaje, por ejemplo, libere el botón, espere, ajá. Y aquí está liberando el sistema para dejarlo en modo de trabajo o modo de servicio. Eso nos va a facilitar el poder ejecutar las labores sin estar nosotros peleando, ¿verdad?, con las activaciones. Incluso pueden ser peligrosas, alguna activación de freno no esperada y con nuestra mano ahí metida, pues podría causarnos alguna lesión, ¿no? Ya que entró en modo de servicio, sí me pide que apague el interruptor, ¿verdad? Y podemos ya entonces ir a ejecutar las labores de cambio de la balata. Cuando terminamos de hacer la parte mecánica, volvemos y ahora sí, liberamos ese modo de servicio, el vehículo vuelve a condición normal y hace el reaprendizaje de ese cambio, ¿verdad? De ese nuevo grosor de balata o el disco si fuera el caso. Y pues básicamente esperar, ¿verdad?, que el equipo logre la comunicación, haga el reaprendizaje y nos lo marque como completo. Aplique freno de estacionamiento, ¿ok? Y listo, procedimiento de reemplazo de frenos traseros completo. Entonces ese es un ejemplo sencillo, ¿verdad?, ilustrativo de cómo se realiza una función de este tipo en frenos electrónicos. A modo de ejemplo también, miren, entrar a modo de trabajo en frenos electrónicos.
El freno de estacionamiento está inicializado, o se inicializa con esta función. Debe ser realizado después de algunas reparaciones, como por ejemplo reemplazar la unidad de control o reemplazar el botón de freno. Y aquí nos da dos opciones: renovar la unidad de control o intercambiar la unidad, o hacer un reaprendizaje porque hizo un reemplazo, por ejemplo, de botón. Entonces aquí tenemos los dos para cuando tienen que trabajar reparando problemas y que llegan al nivel de cambiar la computadora, por ejemplo, o reemplazar el botón, como ya habíamos mencionado. La opción 3 pues es para salir, ¿verdad? Y evitar el procedimiento. Así a modo de paseo, esto sería en grosso modo, ¿verdad? Algo relativo a frenos de estacionamiento electrónico. ¿Qué tenemos ahora? Sistema de gestión o sistema de administración de la batería. También ya mencionamos, cambiar una batería, sí, antes era, dame aquella, te dejo el casco viejo, ¿verdad? O la batería vieja y listo, ¿verdad? Si acaso garantía o algo había que firmar y no había más que hacer. Pero empezaron los vehículos que traen un administrador de batería que está monitoreando, pues sí, claro, su voltaje, la temperatura de la batería ocasionalmente, ¿verdad? También lo vemos presente, el amperaje, el estado de carga, el estado de salud, y pudieran incluso haber otros parámetros más que se estén monitoreando con este administrador. ¿Y qué es lo que busca? Yo suelo hacer la analogía, ¿verdad? Como con su, no sé, teléfono, algo que siempre traemos en mano. Pues el sistema a veces nos dice, o el teléfono, oye, la batería está al 50%, ya está cargada o está totalmente descargada, se apaga en 5 segundos. Pues bueno, un administrador de batería conlleva ese tipo de cosas, ¿no? La batería está descargada, entonces permite que el sistema de carga ponga más energía a la batería. La batería está suficiente cargada, entonces pon a descansar al sistema de carga, no lo tengas trabajando si no requiere de su contribución, ¿verdad? Entonces va administrando, y si no lo hace de manera correcta, una batería descargada podría asumirse como cargada o viceversa. Entonces pueden empezar a suceder algunas cosas raras en el sistema, y por eso ya el reemplazo de batería pues no es como antaño. Ahora hay que ser muy cuidadosos y hay que considerar que hay funciones asociadas para hacer este tipo de procedimientos. Bueno, ¿qué se incluye? Típicamente el estado de carga de la batería, la revisión de la corriente en los circuitos, el apoyo para hacer reemplazos de batería y la activación del estado de reposo del vehículo para poder hacer trabajo en él. Con esta función vamos a poder borrar códigos de falla que se generan por estatus de batería baja, por ejemplo, o al momento de hacer reemplazo, y que requieren restablecer la memoria de la ECU para que se elimine esa información de falla que se ha guardado cuando hay variación, ¿verdad?, a niveles bajos del sistema de carga. También soporta la configuración de una batería nueva. Entonces, si yo quiero hacer el intercambio de batería, me permite dar de alta la nueva batería, ya sea que cumple exactamente las mismas especificaciones que la anterior, o que tengo yo que adaptarme a una batería disponible que quizá tenga más CCAs, quizá tenga menos, o quizás sea incluso de un tipo diferente. Entonces, darla de alta. La conciliación, dice, de este sistema de administración de batería, pues típicamente se va a requerir lo más común cuando hacemos, ¿verdad?, un cambio de batería. Cuando cambiamos la batería hay que conciliar o hay que reiniciar el sistema. ¿Por qué? Porque si no lo hago, tenemos problemas a veces con el sistema de la carrocería del vehículo, donde están, pues no sé, el techo corredizo, por ejemplo, las ventanas, los faros, que ya decíamos, se desconfiguran o desprograman y empiezan a actuar de manera rara, ¿verdad?, de manera nada coincidente con lo que uno quisiera en las instrucciones de los interruptores o demás que estamos activando. Y también se requiere aplicar esta función cuando se hace un reemplazo del sensor que ayuda al sistema a monitorear ese estado de batería, por ejemplo. Entonces esto, de manera general, pues está relacionado a la función de batería, y muy en lo específico, pues decíamos, si usted cambia la batería, por ejemplo, una batería tipo plomo ácido, una batería AGM o una batería de gel, pues en esencia todas están basadas en el principio de ácido sulfúrico dispuesto en placas, ¿no? Y parecía que es lo mismo. Oye, pues tienen ácido. Sí, nada más que está de manera diferente dentro de la batería. Una lo tiene líquido, la otra lo tiene absorbido, ¿verdad?, en placas, como dice acá, placas tipo
como fibra, vidrio, algo, y en otro caso está como gelatinizado. Entonces, pues sí es ácido, pero en diferente presentación, y eso las hace trabajar de manera diferente. Oye, ¿se pueden intercambiar? Muy probablemente sí. Los vehículos me van a permitir utilizar uno u otro tipo, y si así está dispuesto, entonces yo pudiera cambiar, por ejemplo, de una tipo gel a una tipo AGM, pero no simplemente el reemplazo en el vehículo tal cual de batería a batería. No, hay que hacer una configuración y darle a entender a ese vehículo que la nueva batería ya es diferente a la que traía antes. Entonces, a eso se refiere la función de reemplazo de batería. ¿Qué más? Cuando cambiamos batería, ¿verdad? Cuando cambiamos la batería, pues lo recomendable es estar en las mismas o muy similares especificaciones. La capacidad de arranque o los SAs, el tipo de batería, ya dijimos AGM, GEL, etcétera, y tratar de que coincida. Cuando reemplazo el tipo de batería o la capacidad por algo diferente, entonces, ya dijimos, hay que darla de alta, hay que reaprenderla para que el vehículo lo identifique y poder prevenir o corregir muchos de los problemas que se asocian a ese cambio, como alteraciones en la carrocería, por ejemplo. O incluso, como decía por acá, el botón Start Stop. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo vimos? Aquí está en la anterior. El Start Stop se inhabilita muchas de las veces. Entonces, pues bueno, el vehículo ya no funciona como esperaríamos. Acá algún ejemplo. Registrar la capacidad de la batería. Entonces vamos a cambiar batería por una de diferente capacidad. Tengo dos opciones: mostrar la lectura de kilometraje en la cual se hizo el último cambio de batería y registrar el reemplazo de una nueva batería. Vamos a ver que nos muestre primero la información de kilometraje. Entonces aquí dice, por ejemplo, la batería anteriormente registrada era de 105 amperes hora, era una tipo AGM y es la que tiene el vehículo dada de alta. El último cambio fue hace 34.250 kilómetros. Entonces, si yo quiero hacer un reemplazo por un tipo diferente, pues bueno, habría que darla de alta y me voy al menú entonces de reemplazar una batería o registrar un reemplazo de batería. Entonces, pues me advierte, ¿verdad? Ten cuidado con la capacidad, ten cuidado con el tipo de batería antes de ejecutar cualquier cambio para que lo tomes en consideración. Me dice, si el tipo de batería es original, la capacidad coincide más, entonces entras en esta función, misma capacidad, y si no, hay otra lista más. Por ejemplo, la primera opción, sí, reemplazar una batería de la misma capacidad. Pero si no, hacia abajo estaríamos encontrando reemplazar batería por una de diferente capacidad o un diferente tipo de batería, normal, de plomo ácido, AGM, etc. Y finalmente la opción de retornar. Entonces así encontraríamos las opciones de configuración de batería propias, ¿verdad? Para este caso. Pues bueno, aquí le decimos que vamos a reemplazar una por la misma capacidad y listo. ¿Es un componente original de BMW? Dice, sí. ¿Ok? Si sí, entonces ve a obtener la información y inclúyela acá. Y si no, pues simplemente procede. La batería ya fue reemplazada de manera correcta, ¿no? Entonces, esa es una muestra rápida de cómo hacemos un cambio de batería. Y pues bueno, en nuestro ejemplo, básicamente reemplazamos por una batería similar. Una función más, función de restablecimiento del sensor de ángulo de la dirección. Entonces sí, ya dijimos, vamos a hacer alineación. La persona se va abajo del auto, afloja, ¿verdad?, las terminales, hace por ahí la alineación, apunta bien el vehículo hacia el frente y ya tenemos todo, aprieta y ya tenemos todo bien alineado mecánicamente. Pero quizá la computadora tenga grabado un ángulo diferente que coincide con esa posición al frente. Entonces, cuando el vehículo va avanzando, la computadora asocia que va hacia un ángulo no recto y la computadora trata de corregir. Cuando la computadora trata de corregir, entonces las ruedas pues se apuntan hacia el lado contrario del ángulo guardado. Entonces empieza el pleito. La computadora hacia la derecha, el conductor hacia la izquierda y la computadora, y siempre están peleando, y entonces el conductor vuelve otra vez al establecimiento a reclamar que no le alinearon bien su vehículo. Y otra vez se vuelven a meter y hacen todo lo mecánicamente posible y nuevamente sale y ahora está encontrando el problema, quizá ahora en la posición inversa, ¿no? Quizá ahora el ángulo quedó de este lado y ahora lo avienta al lado contrario que antes. Total que, a menos que tengan mucha suerte y logren atinar con el ángulo cero, el vehículo que hará
bien alineado. Hay casos, ¿verdad? Yo recuerdo un amigo por ahí me decía que una ocasión tuvieron que malvender su Dodge Attitude, que aquella primera versión que nos llegó, pues en realidad era, ¿cómo se llama? Un Accent, un Hyundai Accent. Entonces son de los pocos, bueno, era de los primeros vehículos de gama, ¿verdad? Accesible, económicos hasta cierto grado, y que ya traían sistema de dirección electrónica con este tipo de consideración. Entonces, pues siendo un auto económico, empezó a llegar a talleres que, desconociendo de este tema, se preocupaban por la alineación mecánica, pero no pasaba por su cabeza el que hacía falta una función para poner el ángulo a cero. Entonces, pues, vehículos que decían jamás lo pude alinear. ¿Por qué? Pues porque olvidó aplicarle una función. Entonces, decía aquel amigo, ¿no? Dice, ya, nunca me lo pudieron alinear, terminé vendiéndolo, ¿no? Lo malbaraté y listo. Pues bueno, hubiéramos sabido este tema, lo hubiéramos arreglado rápido antes de que lo vendiera, ¿no? Entonces, ya entendido el principio de por qué es necesario aplicar la función de reset de ángulo cada vez que se hace la alineación, pues bueno, básicamente enfatizar, ¿verdad? Que sí, que dentro de esta función está el calibrar el sensor de dirección, el bloqueo de la columna, sintonizar el bloqueo de la columna y suspender ese bloqueo o esa rutina de bloqueo en la columna cuando estamos trabajando en el sistema. Permite entonces alinear el ángulo con las ruedas, la parte electrónica o la parte de memoria con la parte mecánica, una vez que haces la alineación. Y es necesario, sí, pues cuando hacemos la alineación de las ruedas, cuando hacemos un reemplazo del sensor de ángulo de la dirección, cuando hacemos reemplazo de piezas mecánicas, terminales, rótulas, trabajo en la columna, la caja de la dirección, cualquier cosa que cambiemos, pues obviamente vamos a desalinear y al realinear tenemos que aplicar la función. E incluso, a veces con algunos trabajos que están aparentemente un poco fuera y no relacionados de la dirección, pues también llegamos a afectar y es necesario hacer este tipo de calibraciones, aunque aparentemente no hayamos tocado la dirección. Veamos qué pasa aquí. Calibración del sensor de ángulo de la dirección. Entonces dice, ya estamos en proceso de calibración. Ponga el volante, ¿verdad? Asegure que las ruedas estén apuntando hacia el frente, bien alineadas. Ponga la llave en posición de encendido. Aceptamos. Y pues ahora sí, en ese proceso se hace la rutina de aprendizaje y normalmente nos manda el mensaje de concluido. Algunos vehículos, por ejemplo General Motors, se sugiere primero entrar a una función previa que es como borrar la memoria y luego ya la función segunda, entrar ahora sí a hacer el aprendizaje. Entonces se haría en dos pasos, borrado y aprendizaje. Aquí en este ejemplo fue un solo procedimiento, ¿no? Entramos y hacemos el reset en una sola sesión. ¿Qué más tenemos? Dentro de las principales funciones, regeneración de filtro de partículas. En esta opción de regeneración de filtro de partículas encontramos la regeneración forzada del DPF o del filtro propiamente de partículas, la comprobación de ese filtro, a ver cuál es su nivel de saturación, en qué condición está. Ahí juegan algunas cosas como presión y temperatura, por ejemplo, dentro del sistema, que se pueden comprobar. El aprendizaje por reemplazo del filtro. Si un filtro se ha saturado demasiado, no se le dio mantenimiento, no se hizo regeneración, se daña. Entonces, pues típicamente vamos al reemplazo. He visto por ahí que algunas personas lo limpian, se pasan un día, 2 días tratando de sacarle lo más posible. Y pues bueno, hay resultados de todo tipo, el que pudo y el que no pudo. Pero bueno, si lo vamos a reemplazar y traemos un filtro nuevo, al instalarlo, pues es necesario darlo de alta en términos de establecer que es un equipo que tiene vida útil 100% de inicio, ¿verdad? Y ya de ahí le irá gastando conforme pasa el tiempo y trabaja. También en el caso de que los sistemas traigan catalizador de reducción selectiva, pues típicamente encontraremos un inyector, ¿verdad?, de combustible, o incluso en el mismo DPF podemos encontrar un inyector que ayuda, ese inyector en el sistema de escape, poniendo combustible, ayuda a generar una especie de segunda combustión que hace que se levanten la temperatura, que se alce la temperatura en el filtro, y eso ayuda, ¿verdad?, al quemado o requemado de las partículas de hollín
a modo de poderlas expulsar en un tamaño de partícula menor, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este tipo de sistemas diésel equipadas con filtro de partículas, pues el filtro de partículas en su operación normal vamos a encontrar que se va autogenerando, pero cuando las circunstancias de trabajo, de manejo, no permiten esa regeneración, entonces se hace necesario hacerle la regeneración forzada. Esa pudiera a lo mejor diagnosticarse y ejecutarse en un momento de mantenimiento, si así se ve propio, o quizás antes de que toque periodo de mantenimiento, está dándonos alerta. Este indicador, ¿verdad? Por ejemplo, cambia de color. Rojo nos alerta de que hay un problema o nos manda un mensaje, ya se requiere la regeneración. Y pues ni modo, aunque no toque hacer la afinación o el mantenimiento, habrá que llevar a aplicar esta regeneración. Algunos tienen un interruptor, lo aplicamos y entonces el vehículo entra en modo de regeneración. En otros casos es necesario entrar con una herramienta y ejecutarlas. En la mayoría de los casos, ¿verdad?, vamos a encontrar que esa regeneración se lleva a cabo, dijimos, durante la conducción normal del vehículo. Claro, para que eso se lleve en automático requiere ciertas condiciones, velocidad y tiempo a esa velocidad sostenida para poderse autorregenerar. ¿Qué se requiere para hacer una regeneración forzada? Hay ciertos requisitos o prerequisitos: que no tengamos indicador de combustible encendido, que no haya códigos de falla, que tengamos buen aceite a buen nivel y de buena calidad, dice. ¿Por qué? Porque el motor normalmente se acelera y está un buen rato trabajando acelerado. La luz check engine apagada y que no tengamos fallas en el sistema EGR, sistema de recirculación de gases de escape. Si eso está en buena condición, entonces el sistema nos permitirá efectuar una regeneración. ¿Cuándo vamos a hacer la regeneración? Pues cuando hagamos cambio, dijimos, por ejemplo, del filtro y haya necesidad de darlo de alta o adaptarlo en la computadora. Cuando hagamos una adición de aditivo, por ahí le llaman urea, por ejemplo, el AdBlue, un aditivo que ayuda principalmente al sistema de regeneración selectiva a operar de manera más eficiente para el combate de emisiones. Entonces, al poner el aditivo, puede necesitarse esta función aplicarla para reaprender nuevamente el nivel y su relleno. Algunos vehículos, decíamos, requieren conducirse para poder concluir este proceso de regeneración. De manera natural, siempre mientras se conducen, se van regenerando, pero bueno, a veces no se logra. Por ejemplo, velocidades mayores a 30 kilómetros por hora. Si el vehículo no puede estar de manera constante en esos 30 kilómetros por hora, millas por hora, durante lapsos de tiempo de 20, 30 o más minutos, casos típicos de vehículos que operan en ciudad, que los va deteniendo los semáforos, el tráfico, etcétera, y no pueden mantenerse 20, 30 minutos a velocidades mayores a 30 millas por hora, pues van saturando su filtro de partículas. Y esos normalmente en esa condición de trabajo, pues difícilmente alcanzarán a autorregenerarse. Entonces tienen que ir a hacer regeneración forzada por aparte. Un filtro de partículas diésel de manera general va a ayudar con un 85 y quizás 99 algo, cerca del 100% del hollín que genera un motor con sistema diésel. Entonces es una trampa que lo atrapa y evita, ¿verdad?, o previene ese típico característico humo negro presente en los vehículos diésel. Algunos DPF diésel son de un solo uso, ya van pasando a la historia. Prácticamente hoy día la gran mayoría todos son regenerativos. La regeneración requiere que se eleve la temperatura dentro del filtro de partículas. Por eso, pues un inyector que nos da combustible en esa zona para hacer una especie de combustión en el filtro de partículas que eleve la temperatura. Ya dijimos, se puede hacer de manera automática cuando el vehículo tiene velocidades mayores a 30 millas por hora sostenidas por plazos de 20, 30 o más minutos. Baja velocidad en ciudad, con topes, con semáforos, con tráfico, pues bueno, no permiten y hay que hacer regeneración forzada. Cuando hay fallas en los inyectores, demasiado combustible se traduce a demasiado hollín y por muy bueno que esté operando el sistema, por muy bien que opere el sistema, pues no se da abasto a hacer la regeneración de esos excesos.
Lo mismo fallas en turbo, por ejemplo, que deja pasar aceite y ese aceite entra a la cámara de combustión y también como tal participa generando una cantidad excesiva de hollín, cosa que termina en lo mismo, saturación del filtro y necesidad de hacer regeneración forzada. La regeneración forzada, urgente dice, cuando ya está el indicador en tablero, es importante realizarla porque de otra manera ponemos en riesgo el filtro de partículas y cambiarlo pues siempre sale mucho más caro que hacer la regeneración. Entonces, muy importante hacerle caso al indicador y regenerar forzadamente si así lo necesita y cuando lo necesite. En fin, se pueden hacer de manera estacionaria, 1400 revoluciones por minuto, y lo hacen automático estando el vehículo detenido, otros se pueden conducir, en fin. Un paseo, ¿dónde entramos? Pues miren, opción de regenerar filtro de partículas, ya decíamos la opción de probar, establecer la dosificación de inyección, ajuste de la dosificación y cantidad de inyección, ajuste básico de la cantidad de inyección. ¿Quieres solicitar una regeneración forzada ahora? ¿Sí o no? Pues sí, vamos a solicitarla. Condición actual, la regeneración se ha habilitado, en este momento no está activa, entonces básicamente esperar a que se active, motor encendido, se acelera, se mantiene acelerado, a veces un proceso de regeneración tarda 30, 40 minutos, una hora o incluso más, entonces es importante que tenga suficiente combustible y pues bueno, esperar, ¿verdad? Esperar. Va a salir bastante humo negro al principio del tubo de escape, entonces pues también ubicarlo en determinada posición para que no afecte otras cosas dentro del establecimiento. Y pues ya, una vez que se activa el proceso de regeneración, pues básicamente es eso, esperar, se va a acelerar, se va a calentar ¿cómo se llama? El filtro de partículas, vamos a tener mucha emisión de humo negro y darle tiempo para que termine su proceso de autolimpieza. ¿Qué sigue? Otra función de servicio. De hecho, esta función no se consideraba de servicio antes. Estaba considerada en la gama de funciones de reparación, pero afortunadamente la bajaron porque sí, en el proceso de mantenimiento, el cambio del filtro, limpiar el cuerpo de aceleración, quizás algunas conexiones, desconexiones de manguera, todo esto hace que se altere la cantidad de aire que está ingresando y entonces ya no corresponde ese volumen de aire con la posición guardada en la computadora y eso se asocia como una descalibración, ¿verdad?, del cuerpo de aceleración, para lo cual es necesario pues reaprender otra vez la posición, calibrar, programar, dicen algunos, como quiera que le llamen, pero es necesario hacer que vuelva a funcionar bien y en correlación ese cuerpo de aceleración electrónico. Entonces, la limpieza que altera la cantidad de aire ingresado en la posición preestablecida es uno de los factores que hace necesaria esta función. Segundo, desconexión de alimentaciones. Cuando desconectamos la batería, ¿verdad? Esa desconexión hace que la computadora pierda la memoria, ¿verdad? Cuando está alojada en una memoria volátil, pues se va la información y pierde el control del sistema y es necesario volver a aprenderse. Y por supuesto, cuando en la reparación hacemos cambio de elementos, como el cuerpo de aceleración o algunos sensores, sensor de posición de pedal, sensor de mariposa de aceleración, etcétera, algunos otros relacionados que puedan afectar el control de este cuerpo de aceleración electrónico como tal. Vamos a ver. Iniciando sistema de diagnóstico. Entonces primero nos conectamos al vehículo. Dice que esta función va a programar o reaprender, ¿verdad?, el cuerpo de aceleración, estableciendo comunicación con vehículo. Programación de la tensión del cuerpo de aceleración, del TP, sensor de posición de cuerpo de aceleración, de mariposa de aceleración le llaman, en progreso. Pise el pedal del acelerador a fondo y manténgalo ahí presionado. ¿Ya está listo? Presione continuar. ¿No está listo? Entonces esperamos. Aquí en lo que anda viendo allá primero el motor y regresa a la cabina a meterse y presionar el pedal, pues bueno, este amigo no estaba listo. Mantenga el acelerador firmemente presionado contra el piso del auto, ¿verdad? Y vamos a esperar 5 segundos en este caso, 2, 1.
y 0. Suelte el pedal y presione continuar. Observen cómo en algún momento se mueve ahí la mariposa del cuerpo de aceleración o el obturador. No toque el pedal del acelerador. Esperamos 3, 2, 1 y 0. Entonces en este momento ya estuvo aprendida la primera fase. Hay una comprobación más, ¿verdad? Para terminar. Y ahora sí, póngala ya en posición de apagado. Listo. Estableciendo comunicación con el vehículo. Los códigos se han borrado. Vuelvo al menú y vaya a ver códigos de falla para confirmar. Se realizó el aprendizaje. Ok, para salir. Entonces ya, a modo demostrativo otra vez, un ejemplo de cómo se hace una calibración de cuerpo de aceleración. Hay procedimientos manuales también para hacer algunos de ellos. En algunos casos, tal cual, es una función relacionada a calibrar cuerpo de aceleración. En otros casos, por ejemplo, el cuerpo de aceleración, pues básicamente está asociado con la memoria, ¿verdad? Que se guarda en la computadora. Entonces hay que hacer un reset de la memoria CAM de la computadora. Hay quien dice por ahí, oye, es que en Ford no trae la función de calibración de cuerpo de aceleración. Ah, no, pero trae una que se llama reset memoria CAM. Ejecútela. Y esa es precisamente la que hace que se reaprendan los valores del cuerpo de aceleración. Entonces lo van a encontrar de diferentes maneras. Inyectores, codificación y programación. Codificación y programación de inyectores, pues permite dar de alta los inyectores. Por ahí se habla del código QR, que es un identificador que viene en la parte superior lateral del inyector y pues que le da así tal cual una identidad propia. Entonces cuando tenemos un inyector montado, si lo cambiamos de posición, la computadora pudiera tener problemas en controlarlo, puesto que ya lo tiene asociado a una salida y tiene calibrados, digamos, su condición de dosificación específicamente asociada al cilindro donde está ubicado el inyector. Entonces cambiarlo de posición puede generar algunos problemas. Incluso hay sistemas donde cuando los cambiamos ni siquiera lo reconoce la computadora. Mismo caso si traemos un inyector, por supuesto, nuevo, un inyector de otro motor y lo ponemos, es necesario darlo de alta en la computadora. Entonces esto aplicable en sistemas diésel, típicamente, ¿verdad? Hablamos de sistemas de tipo riel común. Entonces incluye programar el inyector, reiniciar los valores adaptativos o aprendidos y hacer el ajuste de la dosificación de inyección. Son algunas de las opciones que vamos a encontrar en el menú de esta función. En los sistemas diésel, específicamente o muy particular aquellos que traen inyectores tipo piezoeléctrico, el inyector piezoeléctrico tiene una memoria específica que hace que tengan adaptación particular de la cantidad de inyección por cilindro. En gasolina, los inyectores tradicionales no tienen adaptación individual. Entonces, cuando hay una mezcla rica o una mezcla pobre, todos los inyectores o inyectan menos o inyectan más combustible, tratando de emparejar esa condición de, no sé, mezcla rica, por ejemplo, inyecto menos para tratar de regular, o mezcla pobre, inyecto más, pero desafortunadamente lo hacen todos los inyectores con más o todos con menos de manera pareja. Si un inyector afecta, no corrige a ese inyector. Lo que hace es que a todos los demás les aumenta y este sigue estando mal, ¿verdad? Si fuera un solo elemento. En cambio, en diésel no. En diésel, cuando tenemos un sistema piezoeléctrico, un inyector piezoeléctrico, la computadora, si detecta que este inyector está mal, está inyectando menos, por ejemplo, puede hacer un ajuste individual para que este inyecte más y los otros tres no se alteren. En gasolina dijimos, si este está mal, le sube a todos en lugar de nada más a este. Entonces, pues no compensa. Aquí sí. Y eso es importante y por eso se requiere pues dar de alta, reiniciar sus ajustes, hacer el ajuste de inyección de manera individual y para cada cilindro donde corresponde. ¿Qué más entonces? Cuando instalamos nuevos inyectores, pues es necesario darlos de alta, decíamos. Si los cambiamos de posición, es necesario hacerle saber a la computadora que cambió de posición para que ajuste los reglajes de inyección en la posición donde ha quedado. Algunos de las opciones en el menú: intervalo de cambio de aceite, por ejemplo, introducción de códigos de inyectores acá, modificación de régimen de ralenti, datos calculados, borrado de datos calculados, escritura de datos, ¿verdad?, guardados,
Entonces entraríamos a la función de inyectores. Nos da algunas instrucciones o recomendaciones en general. Llave en posición de encendido, motor apagado, seleccione el código del inyector en el cilindro que desea dar de alta. En este caso nos sugiere incluso cuál es el cilindro número 1 para identificar los demás. Ponga el código, en este caso son de 7 caracteres, hay otros si no me recuerdo de 21 y 18 caracteres para memorizarlos. Los caracteres autorizados pueden ser número, pueden ser letra, alfanumérico. Y tenga cuidado de no confundirse, ¿verdad? No vaya a confundir un 1 con una L, con una I, una Z con un 2, un 5 con una S, etc. Sea cuidadoso, dice. En fin, ya que está preparado, entonces avanzamos a la alta del inyector. Suponiendo aquí entonces que quisiéramos nosotros editar el cilindro número 2, pues entramos en esta función, tocamos acá y nos abre un menú para dar los dígitos que corresponden a ese inyector y luego procederíamos a grabarlo. Entonces, de una manera relativamente sencilla, pues damos de alta los inyectores, anotamos el nuevo código y aceptamos. ¿Okay? Así un paseo muy rápido por inyectores piezoeléctricos y la dada de alta en sistemas diésel. ¿Qué más tenemos? Aprendizaje de vidrios o ventanas, techo corredizo, etc. Entonces, se requiere hacer reaprendizaje, puertas, ventanas, techo corredizo, etc. Cuando, hace rato decíamos, por ejemplo, si usted cambia batería, se le pueden desconfigurar y es necesario volverlos a aprender. También, por supuesto, cuando hace actividades de reparación o de mantenimiento o cuando se pierden las alimentaciones al sistema, entonces se puede descalibrar y no responden los botones, no ejecuta conforme esperaríamos el subir o bajar el vidrio o la apertura de los techos corredizos, por ejemplo. En este caso, durante la ejecución del aprendizaje, los activa, ¿verdad? Abre, cierra, reconoce sus límites totalmente abierto, totalmente cerrado y los guarda en la computadora. Ahí levantó las dos aletas del techo. El delantero lo retrae. Igual con las ventanas. Y este es un procedimiento que una vez que se inicia, en este caso y en este ejemplo, ¿verdad? Pues lo hace en automático la computadora. Vean, nadie le está moviendo al equipo. Simplemente lo pusieron en el modo de aprendizaje y entonces empiezan a correr todos los elementos y a reaprenderse. Muy bien. Dice, quítate porque sale en la foto. Pues ya apareció. Entonces, bueno, este es un proceso, entonces, de reinicialización, reaprendizaje, como le quieran llamar, de elementos de carrocería que se ven afectados típicamente por cuestiones de desconexión de alimentaciones eléctricas y que es necesario volver a reconfigurar o reaprender. Otra función, ¿verdad? Otra de las funciones que vimos, la prueba de balance de cilindros o prueba de contribución. Miren, esta en gasolina, cuando había un problema, antes íbamos y desconectábamos el inyector o desconectábamos la bujía, ¿no? Y de alguna manera suspendíamos el cilindro para ver cómo se comportaba el motor sin la contribución de ese. Pero en diésel pues está un poco complicado hacer esa función, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los inyectores son mecánicos, no los podemos desconectar y pues no trae bujías de ignición. Entonces, ¿cómo paramos un cilindro? Incluso aquellos que traen ahora conexión eléctrica, pues hay que tener cierta precaución porque si fuera un piezoeléctrico, por ejemplo, y lo desconectamos, el piezoeléctrico tiene el ciclo de carga y descarga y ambos ocurren con alimentación eléctrica y flujo de amperaje en un sentido o en otro. Entonces, cuando se está cargando, tenemos una alimentación en positivo, un flujo de amperaje en un sentido, se abre el inyector, pero cuando queremos que descargue, entonces viene en sentido contrario el amperaje para extraerle energía eléctrica. Es un concepto un poquito más extenso, pero bueno, lo que queremos decir es que si usted desconecta el inyector
cuando toca que venga el flujo de energía hacia el exterior, pues ya no le permite porque el circuito se abre y entonces ya no extrae energía, ya no lo descarga y entonces el inyector se queda abierto. Y luego lo vuelve a conectar y se abre más, ¿no? Y entonces siempre se queda en una posición de abierto a más y de ahí no logra usted nunca cerrar el inyector. Entonces no es recomendable desconectarlo. ¿Qué sí es recomendable? Pues aplicar una función de prueba de contribución o balance de cilindros para observar. ¿Y cuál es el principio de ello? Pues es ir suspendiendo algunos cilindros, en algunos casos, por ejemplo, para algunas pruebas de suspensión de inyección, o en este caso, ¿verdad? Más sencillo, la función de balance es observar cuál es la contribución de todos los cilindros mientras trabajan en simultáneo y de ahí concluir cuál es el cilindro que menos contribuye, por supuesto, para los efectos de diagnóstico de que alguna posible causa esté afectando, ¿verdad?, su desempeño. Entonces, durante el funcionamiento se van grabando en cada ciclo las condiciones de trabajo y de contribución de cada uno de los cilindros y pues se van a alcanzar a ver, ¿no? En este caso el cilindro 2 tiene un episodio en el cual pues básicamente se quedó fuera, ¿verdad?, fuera de contribuir al nivel esperado. Y por supuesto, cuando uno contribuye menos, puede haber algunos otros que luzcan un poco más, como este caso, pero no perder de vista. Aquí tenemos un cilindro que no está ayudando en determinadas condiciones al trabajo hacia todos los demás. Entonces, empezamos a sospechar de un posible problema en ese cilindro. En ese sentido, pues es una función muy útil para diagnóstico y especialmente buscada, ¿verdad?, cuando trabajamos con sistemas diésel, que en este caso por el escáner, pues serían los diésel de gama ligera, ¿verdad? Vehículos de menos de 14,000 libras de peso conjunto entre la carrocería y la carga que le puedan poner. ¿Qué otras funciones tenemos? Pues suspensión, ajuste o reaprendizaje de la suspensión. Pues a veces uno va y que le hagan servicio y levantan el vehículo de un lado y ya me desconfiguró la altura, por ejemplo. Hace poco nos tocó vivir un caso donde el vehículo queríamos configurar altura, ¿verdad? Bueno, querían configurar la altura y solamente dos de las llantas, las delanteras, aceptaban, mientras que las traseras se quedaban levantadas, entonces el vehículo quedaba con determinada inclinación. Entonces, para vehículos que no respetan una altura homogénea en todos los neumáticos, pues esta función nos puede ayudar a restablecer la altura pareja, homogénea en el vehículo y pues bueno, eso es normalmente causado por actividades de mantenimiento o reparación en la suspensión, ya dijimos, por levantar el vehículo y que se desconfigura en esa condición el control de las alturas. Al desmontar alguna rueda para cambiarla, por ejemplo, ya dijimos, alzarlo en un costado, puede entonces desconfigurarse. A veces no responde a los modos, el modo de confort, el modo deportivo o el modo normal. Y pues bueno, nuestra suspensión simple y sencillamente no opera como quisiéramos, suspensiones de neumáticas o electroasistidas. Entonces requieren este tipo de función para calibrarse, reaprenderse o restablecer, ¿verdad?, su funcionamiento normal. Aquí está haciendo una prueba, entonces durante el procedimiento primero establece la altura normal del vehículo y eso hace que todas las ruedas se pongan a la altura especificada y a partir de ahí lo que hay que hacer es ir a medir dimensiones en la altura de la llanta e ir registrando los valores para tratar de que todos queden parejo. Incluso le puede uno subir o bajar, mira, ahí está la medida y ahí hay que ingresarla y le puede uno subir o bajar la dimensión tratando de que el vehículo quede o más abajo o más arriba de lo que lo encuentran. Entonces, bueno, calibración para la rueda delantera derecha y le va uno tomando las lecturas a todos. La trasera izquierda. Miren, a 195 las delanteras, a 205 las traseras, por ejemplo, ¿verdad? Aquí fue lo que eligieron, dejarlo un poquito levantado en la parte trasera. Y una vez que están introducidos los valores a los cuales queremos calibrar la altura, pues procedemos. Acá me pidió que tomara esas medidas y que yo especificara cuáles eran las lecturas a las cuales quería yo dejar esa altura. Ya que entramos al modo de aprendizaje, primera rueda aprendida y así va a ir una con una, dándole a cada una su altura para que quede el vehículo nivelado, medio levantado, lo que ustedes quieran hacer con la suspensión. Ya llevamos 3, nos falta una más.
4. Listo. Entonces ya el proceso de calibración ya aprendió los 4 neumáticos, pues está guardando en la memoria esa información. Proceso completado. Ahora sí, presione terminar y con eso quedamos aprendidos. Otra función, bueno, la primera que mencionamos, ¿verdad? La función de reinicio de servicio, del indicador de servicio o indicador de cambio de aceite. Pues sí, a veces es un foco, a veces es un mensaje ahí en alguna parte del tablero. Y esta función, ya dijimos, cuando hacemos el mantenimiento, siempre hay que restablecer el contador, si así lo requiere el vehículo, para que nos vuelva a dar nuevamente la alerta de en qué momento toca hacer otra vez el cambio del aceite o mantenimiento general. Entonces hay que restablecer el contador, millas o kilómetros típicamente, o tiempo. Avísame dentro de, no sé, 5 meses, un año. Avísame dentro de 10,000 kilómetros. Entonces, para que se vuelva a activar. Básicamente es el aviso y no, normalmente bueno, pues no se apaga por simplemente cambiar el aceite. Hay que restablecer el contador. Otra función, sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Ya sabemos, pues, por ahí hay una plática específica de este tema. Entonces, cada rueda, en este sentido, trae su sensor. El sensor manda una señal al receptor o manda su información al receptor de manera inalámbrica. Y en el caso del mantenimiento preventivo, cuando hacemos la rotación de neumáticos, la pantalla pues me va a seguir indicando que la rueda delantera izquierda tiene su identificador puesto aquí, mientras que si ya lo movimos, probablemente lo que me dice que estaba en delantera izquierda, pues ahora está en trasera derecha o quizá trasera izquierda, dependiendo de cómo hayamos hecho la rotación, ¿no? Entonces ya no coincide. Mi indicador me dice, oye, tu llanta está mal. Y la busco y no, está bien. Lo que pasa es que ya anda de este lado, ¿no? Porque ya me la rotaron. Entonces es una muy buena práctica que en la rotación, tras terminar el procedimiento mecánico, manual, mantenimiento, pues hagamos el reaprendizaje de esa nueva posición. Entonces, pues bueno, ahí se requiere tal cual aplicar la función de TPMS del equipo y apoyarse con instrucciones, ya sean ¿cómo se llama? Instrucciones a seguir o el ir activando la función para que propiamente el escáner vaya haciendo esos aprendizajes. Ayuda, ¿verdad?, para comprobar los identificadores de los sensores y su posición, para dar de alta sensores dentro de la computadora. Por ejemplo, yo tengo un daño, este sensor ya no funciona, voy, compro un sensor, ese sensor tiene un identificador, lo pido que ya venga programado con un identificador y que tenga activado, ¿verdad? Lo pongo y como lo pongo en una posición donde la computadora espera otro sensor o otro ID, entonces lo tengo que dar de alta. Entonces, una vez que lo instalo, tengo que ir a la computadora y ese ID que me le dieron al sensor, lo tengo que cargar dentro de la computadora para que la computadora lo reconozca y empiece a comunicarse con él. Entonces, es una función de utilidad para esos dos procesos, rotación y cambio de sensores, en los cuales yo ya tengo el sensor con un ID grabado. En fin, a modo de paseo, pues esto nos da una idea muy rápida, muy vaga. Cada uno de estos puntos da tema para platicar y hacer pues una charla extensa, ¿verdad?, de horas quizás, cada uno de ellos. Pero bueno, a modo de presentación y para que sepan que ahí están, que están disponibles, que una herramienta le da las 6 funciones principales, mientras que la otra le da 22 o más conforme se van agregando, ¿verdad?, funciones de servicio. Entonces, pues ya sabe usted que ahí están, que si es un MaxiDiag MD808 o si es un MaxiCheck MX808, cualquiera de los dos equipos en mayor o menor medida, con más funciones o con más sistemas de diagnóstico, le pueden ayudar a resolver este tipo de problemas. ¿Qué otras funciones encontramos? Así, más rápido todavía, la adaptación de transmisión, entonces permite hacer reaprendizaje en la caja de cambios, ¿verdad? Hace falta este tipo de procedimientos cuando hacemos, por ejemplo, el trabajo de mantenimiento y que requerimos complementar con un alineamiento de clutch, por ejemplo, reiniciar el selector de rango de la transmisión o reiniciar las activaciones y desactivaciones de las electroválvulas. Otro, apoyo para el purgado de frenos. Apoyo para el purgado de frenos o sangrado de frenos, ¿verdad?, como le conozcan, pues es una función que, miren, en un sistema electrónico ya no tiene sentido estar ahí moviendo el pedal,
si el motor y las válvulas no se activan, pues sería trabajo innecesario probablemente tener una persona ahí pisando pedal para hacer el purgado o sangrado. Entonces no, entramos a la función, la activamos, que la función nos active al motorcito que provee los fluidos y que vaya ayudándonos a abrir las válvulas para nosotros ir haciendo que salga el aire dentro de esos conductos, ¿no? Entonces es una función bastante útil para efectos de purgado o sangrado de frenos. Llaves o inmovilizadores, pues sí, permite comprobar cómo está el sistema de inmovilizador. A veces el vehículo no arranca y cuando no hemos entendido un poco de este tema, pues podemos culpar a que el sistema de ignición o el combustible o alguna cosa y andamos reparando donde nada tiene que ver. Si observamos el tema de inmovilizador, probablemente nos damos cuenta de que todo es ajeno, que simple y sencillamente está suspendida la inyección porque así lo ordenó la computadora inmovilizador, por ejemplo. Entonces, comprobar el sistema e incluso en aquellos que son inmovilizadores un poquito de los más sencillos, pues puede usted hacer adición de llaves, por ejemplo, restablecer o reaprender las llaves que ya tiene y puede ayudarles incluso a la programación del sistema antirrobo de algunos vehículos. Entonces sí es una función de inmovilizador básica, digamos hasta cierto punto si lo comparamos con la familia de Maxi-M, pero de bastante utilidad para comprobar estas situaciones de cuando me está restringiendo al sistema de ignición, por ejemplo, de inyección. Asientos, ya saben, algunos asientos, algunos traen temperatura, memoria de posición, se hacen adelante o atrás cuando apagamos el vehículo para permitirnos entrar o salir del auto más fácilmente. Entonces esa memoria de asientos pues se puede también dar servicio, ¿verdad? Dar mantenimiento a través de esta función. Reaprender, guardarla, cuando se vuelve loco el asiento, pues poderlo restablecer otra vez. Y más aún cuando nos toca hacer este cambio de computadora o alguna parte importante de los asientos. Odómetro o tablero. Aquí normalmente piden tres funciones, ¿no? Tres funciones típicas. Dice una, comprobar que el tablero me esté mostrando el kilometraje o millaje correcto. Una, comprobar el tablero. Dos, yo tengo un problema, mi tablero se dañó, lo tengo que cambiar y por supuesto el nuevo tablero que voy a poner, quiero, sí que entre al sistema, que lo acepte la red, pero quiero también que me marque el kilometraje. En este caso la función 2 sería el kilometraje correcto, ¿verdad? Si aquel decía 100,000 kilómetros, el nuevo le voy a poner 100,000 y lo voy a reemplazar y quiero que me lo acepte el sistema. Y tres, una que piden mucho, yo no sé para qué la quieren, una función que me permita bajar kilometraje, dicen. Bajar kilometraje. Entonces digo, bueno, bajar kilometraje en algunos casos lo puede hacer, no siempre. Lo que sí puede ayudarle es a comprobar que otro no le haya bajado el kilometraje antes y se lo quiera vender como si estuviera a medio uso, ¿no? Entonces sí, esas tres funciones son las típicas. Logran tocarse incluso la tercera también con este tipo de función en el menú. Nada más que no es un equipo hecho para bajar kilometraje. Entonces, de pronto algún auto se deja, algún vehículo le permite que sí que baje una lectura, ¿verdad? del kilometraje y se quede tal cual visible en el tablero, pero no es para eso. Lo que sí le va a permitir es comprobar, ¿verdad? Comprobar los valores que sean los correctos, los que debe tener según la opinión de otros elementos de la red. Y dos, poder reparar problemas de tablero intercambiándolo por otro cuando la lectura del tablero que se pone en el nuevo corresponda con la que tenía en el viejo. Yo esas dos seguramente usted lo va a poder resolver. Bajar kilometraje, uno que otro, pero no es un equipo para eso. Cambio de lenguaje. Cambio de lenguaje, oye, me traje un auto, no sé, decimos acá en México un auto chocolate, ¿verdad? Un auto que pasó la frontera de Estados Unidos hacia México. Todos los indicadores del tablero están en inglés y bueno, se lo quiero vender a alguien y ¿se lo podré poner en español? Probablemente sí. Entremos a la función de cambio de lenguaje y entonces empezaré a ver mis indicadores latinizados, ¿verdad? Ya apropiados a nuestro país. Entonces, cambio de idioma, el tablero, el centro de mensajes, la telemedia, cualquier cosa que tenga que ver con indicadores en el tablero que puedan venir en uno u otro idioma, pudieran seguramente adaptarse. Faros. Algunos vehículos traen los faros que se van adaptando a la dirección de movimiento del vehículo.
Entonces, si yo giro mi volante, el faro apunta hacia donde yo voy a avanzar en el auto. Entonces, pues bueno, ajustar los faros, ajustar los motorcitos que lo mueven, reiniciarlos para que vuelvan a su buena, ¿cómo se llama? Direccionalidad cuando están funcionando, pues son funciones que vamos a encontrar aquí en esta opción del menú. Pues sí, faros es sencillo descalibrarlos muchas de las veces, ¿verdad? Algún pequeño golpe, un auto medio se recarga y ya le afectó la direccionalidad. Entonces, pues nada mejor que podamos hacerlo con estas funciones. Cambiar el tamaño de rodado o neumático. Pues sí, va uno a la tienda de AutoSport o no sé qué y ve unas llantas grandes, RIN 10 y algo, 16, 17, 20 y tantos y le gusta. Y simple y sencillamente por el gusto viene y se las pone. Lo ideal sería que cuando hacemos cambio de tamaño de rodado, primero pues tomemos en consideración qué tamaño de neumático me puede aceptar el vehículo. Normalmente traen precargados 2 o 3 tamaños posibles de rodado en su placa, le llaman en la placa del vehículo. Entonces se puede elegir uno u otro de los que estén disponibles y tratar de acomodar las llantas que le correspondan. Esa es una primera recomendación. Y la segunda, pues siempre que se cambie el tamaño de rueda, hay que avisar a la computadora, porque si no avisamos, podemos ocasionar problemas en la transmisión automática, por ejemplo. Otros sistemas, ¿verdad? La medición de la velocidad no coincidiría y entonces afecta. La transmisión puede no actuar de manera normal, puede trabajar forzada, incluso pueden generarle daños, desgaste prematuro, por ejemplo, quemado de discos, pastas, porque simple y sencillamente se forza de manera diferente o trabaja diferente con un rodado modificado. Entonces, cuando tengamos un reemplazo de ruedas, importante avisarle a la computadora, sí, porque puede afectar a la transmisión y porque puede afectar a otros sistemas. Puede afectar a los frenos ABS, por ejemplo, puede afectar al TPMS. Allá en aquellos entonces era muy popular, bueno, no tanto, pero era popular el sistema de monitoreo de presión de neumáticos de manera indirecta, que utilizaban señales de rotación de las ruedas viniendo de la computadora del ABS, ¿verdad? Para estar verificando y calculando cuál rueda tenía baja presión. Entonces, esos sistemas que dependen de alguna manera directa o indirecta del tamaño de rueda, pues se pueden ver afectados en su funcionamiento. El Tech Learning, sincronización del perfil de señal de sensores. Nos ha tocado, de lo que me ha tocado a mí, casos como Nissan, como General Motors, pues ya hicieron todo, que la bujía, que el inyector, que todo lo que pudieron revisar y sigue marcando código P0300, falla de encendido, cilindros múltiples o algunos otros, por ejemplo el P1336. Entonces son códigos de falla imborrables, dirían algunos. Ya le busqué, ya le hice, ya le moví y lo borro y se vuelve a hacer y vuelve a aparecer y no lo puedo quitar de ahí. A veces es tan sencillo como volver a reaprender el perfil de la señal del sensor cigüeñal, por ejemplo. Yo ya entro a ese procedimiento, reaprende el perfil de la señal y automáticamente me desaparece el código de falla. Entonces es una función importante, asociándola con este tipo de cosas de códigos imborrables, ¿no? Reset de airbag, ¿sí? Si damos servicio y mantenimiento al sistema de airbag, o si hubo alguna detonación, ¿verdad? Por algún incidente y necesitamos reiniciar la memoria del módulo, pues bueno, esta función nos va a ayudar para poder restablecerlo después de alguna reparación, ¿verdad? Y configuración de Air Fuel, sistema de aire combustible o relación aire-combustible, pues para equilibrar la mezcla aire-combustible, principalmente útil en sistemas donde trae combustible flexible. El sistema me dice que puedo poner, no sé, 80% o 90% de gasolina mezclada con 20% o 10% de alcohol. Ah, bueno, pues le vamos a poner más alcohol, le vamos a poner menos. Bueno, entonces se puede hacer la configuración de tipo de combustible y la mezcla de combustible para reprender las inyecciones, ¿verdad? Cuando en un sistema es convencional y queremos nosotros reconocer el reglaje de inyección. Entonces, hacia eso se relaciona esta función. Y pues bueno, así de manera un poco general, ¿verdad? Yo espero que este paseo pues nos dé una buena perspectiva de los alcances que pueden encontrar en un MaxiDiag, en un MaxiCheck y cómo esos alcances se pueden relacionar con su quehacer diario de taller. Bueno, pues entonces, antes de
terminar, ¿verdad?, con el tema, me gustaría dejarlos con un video, en este caso del equipo MaxiCheck MX808, que es el que ya comentamos, cubre todos los sistemas a bordo y trae 22 funciones de servicio, que incluyen, por supuesto, aquellas de mayor demanda para el mantenimiento y otras tantas que quizá ya no se relacionan tanto, pero igualmente son importantes para el trabajo del día a día. Entonces les presento el MaxiCheck MX808. El MaxiCheck MX808 combina funciones de servicio avanzadas con el diagnóstico a todos los sistemas dentro de un escáner muy accesible tipo tablet con pantalla de 7 pulgadas y sistema Android, que ayuda a mantener bien organizados y documentados los procesos dentro de los talleres de servicio y reparación. El MX808 también proporciona aplicaciones de soporte adicional y administración de talleres, que normalmente solo vemos en equipos de diagnóstico más caros. Este software de gestión organiza todos los registros del equipo para aumentar la eficiencia del taller. Los beneficios del MaxiCheck van más allá. Las funciones de AutoBin y AutoScan identifican rápidamente al vehículo y le dan una lista precisa de los códigos de falla presentes en todos los sistemas a bordo. Estos datos escaneados pueden guardarse automáticamente en el perfil del cliente y consultarse en cualquier momento en las aplicaciones de administración de taller. El Data Manager es un organizador único para guardar, consultar e imprimir la información de servicio y reparación generada. Diseñada para almacenar todos los archivos de datos de casos, información del cliente, identificación del vehículo y registros de reparación, la aplicación puede enviar fácilmente los reportes a una impresora conectada o abrir el acceso para recibir soporte remoto. Una de las características de soporte destacable del MX808 es el organizar los datos de reparación e imprimirlos fácilmente como informes de diagnóstico para una gestión más eficiente del taller. Ejecute la función AutoScan para obtener los códigos de falla del vehículo y diagnosticar con precisión los sistemas a bordo, y luego imprima un informe previo a la reparación. Los registros de reparación son críticos para los vehículos actuales. Hoy día, hacer un informe previo con este sistema de Autel nos ahorra horas de trabajo extra. Después de las reparaciones, ejecute nuevamente la función de AutoScan para generar e imprimir un informe final que demuestre que el vehículo ha sido reparado y no quedan más códigos presentes. El soporte remoto es un beneficio de primera mano para ayudarle a solucionar problemas cuando se hace necesaria una asesoría inmediata. Permite que los técnicos de soporte ingresen remotamente y puedan operar su escáner a distancia para guiarle en el proceso del uso de su escáner. La base de datos MaxiFix de reparaciones en la nube es una comunidad bajo demanda en la que accede a los consejos de expertos en reparación y a sugerencias y procedimientos de diagnóstico recientes. En esta base de datos es muy fácil guardar y compartir registros, datos de vehículos, reparaciones hechas, detalles de diagnóstico y hasta notas técnicas. El MX808 incluye un periodo de tiempo con actualizaciones gratuitas de software para seguir ampliando la cobertura vehicular y funcionalidad de su escáner. Descargue las actualizaciones de forma regular, fácil y rápidamente mediante el enlace inalámbrico a Internet para que asegure un diagnóstico al día en los vehículos que vengan a reparación. También, con los enlaces de acceso directo, ingrese de forma rápida a sus sitios favoritos de información técnica o aplicaciones de mecánica contratadas. Ahorre dinero y mejore la utilidad de su taller organizando todas sus reparaciones con el Autel MaxiCheck MX808. Si tiene alguna pregunta sobre las características y uso de su MaxiCheck o de cómo registrarse para descargar actualizaciones de software, comuníquese por favor con nuestro equipo de soporte técnico o visite nuestro sitio web autel.com. Muy bien, pues espero les agrade, ¿verdad?, un equipo como estos, el MX808 MaxiCheck. Y sin más ni más, ya sabemos, ¿verdad?, que ahí están las 22 funciones, las principales, las no tan, utilizadas en taller, pero igualmente importantes. Y pues bueno, yo les agradezco en ese sentido
por su atención. Muchas gracias y esperamos que podamos contar nuevamente con su presencia, ¿verdad?, en otro de estos eventos online. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta luego.